llamándolos terceros a que ingrese a golpear a los alumnos. Por otro lado, Dina Boluarte y el Congreso Vendepatria ha estado hoy cínicamente golpeándose el pecho, llevando en andas al Señor de los Milagros, o bueno, la imagen del Señor de los Milagros, que en el Perú, ya saben ustedes, tiene bastantes feligreses. El pueblo igual ha reaccionado, los ha pifiado, incluso en plena avenida Bancay, cuando la imagen iba a entrar al Congreso, ¿no?, a la Plaza Bolívar, la población, la ciudadanía que ha estado siguiendo la procesión, les ha gritado, ¿no? Se ha opuesto a todo ello. Bien, otro punto importante, el Tribunal Constitucional, hermanos, este dato es importantísimo porque dice mucho. Ustedes saben que en política todo gesto es importante. El Tribunal Constitucional, este tribunal fujimontesinista, ha decidido no apoyar al Congreso en esta exigencia que tenían ellos para expulsar a miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Al parecer el Tribunal Constitucional está con miedo, está también pensándolo bien antes de tomar una decisión, porque si el tribunal aceptaba lo del Congreso, iba a ser otro escándalo más. Ahora se viene la marcha el 23 de octubre, entonces imagino yo, ellos han tragado saliva, por ahí han tratado de boicotear la votación, porque incluso en plena sesión del Consejo del Tribunal Constitucional, de los tribunos, 3 de ellos se fueron, antes incluso que termine la sesión de votación. Increíble, ¿no? Como para de esa manera no continuar, pero les falló y en conclusión el Congreso se queda en el aire. Ahora van a llorar, van a gritar, y lo mismo con la elección de Elia Espinosa, que ha estado persiguiendo de manera procedimental a Patricia Benavides, ¿no?, la fiscal Cuello Blanco, la narcofiscal. En fin, tenemos eso y mucho más para hoy, hermanos. Por favor, pedirles que nos ayuden compartiendo el video, compartiendo la transmisión, para poder llegar a muchos más hermanos. Pónganle ahí su like, me gusta, su corazoncito, para de esa manera hacer que la plataforma, ¿no?, de YouTube nos recomiende, ¿no? Nos difunda de repente a otros compatriotas que aún no conocen ni tienen idea que existe la prensa popular, la prensa independiente, la prensa alternativa. Y vamos a saludar a los que nos están viendo en vivo, hermanos. Algunos me dicen: Pavel, yo comento y no me saludas. Lo que pasa es que este programa queda grabado y lógicamente ya muchos lo ven después de que ha terminado, ¿no? Entonces yo siempre, dando prioridad, hacemos los saludos correspondientes a los que nos ven en vivo y en directo, como es el caso de acá del hermano Javier, Digna Izaguirre, Oscar Gómez, Trinidad Otiniano, desde Piura, Robert Javier, también un gran saludo, Yochi Iso, por acá Lili Jacqueline, también saludos, Jorge Feliciano, un gran abrazo, hermano. María Angélica nos dice que nos ve desde Argentina. Gracias María Angélica por apoyar y por estar atenta a las transmisiones. Jonathan Fasabi, también un gran saludo, por acá también Fanny Saavedra, Marta Espinosa, Blanca Príncipe, Dani Mubarak, también un gran saludo, Guillermo Cuaresma, Lena Torres, el gran Lorenzo, Marixa, un gran saludo, hermana, vecina, Marixa Inostroza, que nos dice está trabajando mientras escucha o ve el programa. Fanny Saavedra desde Estruco también se comunica. Guillermo es desde Apurímac. Muy bien, desde Madre de Dios, Germán Antonio nos dice viva la prensa alternativa. Muy bien, gracias. Pedro Chapoñán, un gran saludo. Irene Antón, por acá nos dice, miren, las voces del Perú profundo, el Bicentenario. Buenas noches, querido Pavel, saludos cordiales desde Barcelona, España. Un saludo por allá a todos los hermanos que están fuera del país y siguen luchando, resistiendo, atentos a lo que pasa en su patria. Muy bien. Luz Anabria, saludos. Víctor Almeida desde Estados Unidos, California, nos saluda también. El gran Juan Bermudo, acá desde el Cono Norte, un gran saludo, hermano. Desde Trujillo, Santos Gerardo Santiago Gutiérrez. Desde Yepes, España, Humberto Ayala. Lena Torres, también saludos. Edgar Vázquez, Mari Corcuera. La hermana Jesús Guevara nos dice buenas noches, hermano Pavel, y muchas gracias. Oh, a usted, hermana, más bien. César Hurtado, el 23, somos con todo, dice, con fuerza, así es. Samuel Estela, Javier Ambrosio, hermano, voy a quedar corto. Crispín Vanegas, también saludos desde Pensilvania, Luz Anabria. Violeta Rebasa, saludos, Pavelcito nos dice, gracias. Muy bien, Aníbal Rodrigo Espino,
Mar Salazar, el 23, todos unidos. Muy bien, hermano, disculpe si no leo todos los comentarios, pero ya nos gana la hora. Agricio Adriano, desde Huancavelica, también un gran saludo por allá, hermano, desde Chiclayo. María del Carmen Huachano nos saluda. En fin, hermano, saludos a todos. Nos quedaremos leyendo horas y horas los comentarios, pero tenemos que avanzar ya de una vez, compatriotas. Por favor, a ver, atención con lo siguiente. Número 1, repetíamos, por ahora, los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han conseguido su primera victoria en esta batalla, ¿no?, que están desarrollando ellos por autonomía, por independencia, que no haya corrupción en la universidad. En fin, fíjense por favor. Estudiantes anuncian fin de la protesta, pero exigen que se anule completamente esas elecciones que ya han sido manipuladas, que fraudulentamente solamente haya una lista que está a favor de Yeri Ramón, la actual rectora. Han buscado tomar posesión de las directivas de los diferentes gremios, incluyendo la Federación Universitaria de San Marcos. Entonces, gracias a la lucha que se ha dado, lamentablemente con heridos, con estudiantes que han sido golpeados, que han sido reprimidos, se ha podido detener por ahora y suspender. Incluso la misma OMPE, ¿no?, ha dicho no podemos participar en este proceso electoral por todas las irregularidades que hay. Y no es que sean irregularidades, acá hay actos delincuenciales. La rectora ha reconocido que ha mandado matones a golpear a estudiantes universitarios y la policía lo ha visto todo ello y no ha hecho absolutamente nada. Pero bueno, entonces decimos ahora, hermanos, por lo menos es un avance, una batalla lograda aquí con los estudiantes sanmarquinos, que desde el día de ayer hemos estado siguiendo minuto a minuto la lucha que se ha estado dando con el colega de Toma en la Calle TV. Un gran saludo para ti, Emanuel, con el que venimos conversando siempre, lo mismo que con el Chasqui TV. Durante el desarrollo de la marcha pacífica dentro de la decana, la OMPE anunció la suspensión de la asistencia técnica en el proceso, mientras que el Comité Electoral Universitario suspendió las elecciones. Y se viene la denuncia a la rectora, por si acaso, esto no va a quedar ahí. Porque recuerden, y hoy también lo compartíamos, hermanos, en horas de la mañana, que la propia rectora, yo no sé si en un momento de lucidez y sinceridad, no lo creo, más ha sido un acto fallido, ¿no?, ha sido su inconsciente que la ha delatado y ha dicho, bueno, pues los de seguridad, ellos sabían que en horas de la noche, terceros de la universidad, es decir, gente de afuera, iba a ingresar para poner el orden. Y esto lo sabía la señora y se ha hecho la tonta. Escuchen por favor lo siguiente. Creo que a todos nos indigna cuando tocan a San Marcos y cuando salen esas acciones de agresiones. Y creo que este maltrato de los alumnos, como ya les vuelvo a decir, se ha dado en forma tan tremenda, porque ha sido una gresca tremenda. Y yo sí lo que puedo decirles es que el jefe de seguridad, en San Marcos hay terceros. Lo que yo le pedí al jefe de seguridad, que a todos los terceros los tenga para que trabajen incluso de amanecida. Esa es la verdad. Y que refuerce. Cuando yo le llamé al jefe de seguridad, él me dijo que los terceros iban a entrar en la noche. ¿Por qué? Porque ellos trabajan el turno de día y en la noche. En el día generalmente atienden los casos. Ahí está. Reconoce Yeri Ramón que en la noche iban a llegar los terceros supuestamente a colaborar con la seguridad, y hemos visto que esos terceros no han sido más que matones, pandilleros, pagados. E incluso ellos mismos lo han reconocido. Tenemos imágenes, hermanos, de verdad bastante reveladoras sobre cómo los propios vándalos que han entrado el día de ayer han reconocido que se les paga una cierta cantidad de dinero para poder pues hacer desmanes dentro de la universidad. Ahora lo vamos a pasar para que ustedes también lo puedan visualizar y puedan tener evidencias de cómo funcionan internamente estos delincuentes, ¿no? Fíjense por favor lo siguiente. Atención, con este video es completamente revelador. Ahí tú ves a estos matones, ¿no?, a estos pandilleros, a estos delincuentes que han entrado con palo en mano, con arma blanca, han entrado con piedras, han entrado a robar a los alumnos, han entrado a amedrentarlos, a golpearlos, a patearlos, a estudiantes del pueblo. Y ahí uno de ellos se atreve, hermanos, a transmitirlo, a grabarse, y dice, ¿no?, estamos acá por 6 cheques. ¿Y qué cosas son 6 cheques en lengua
en jerga. Bueno, son 60 soles. Les han pagado 60 soles a estos matones para ir a generar el caos y la violencia contra los hijos del pueblo, que son los estudiantes sanmarquinos. Fíjense, por favor, y escuchen claramente lo que dicen estos que estaban incluso ahí mostrándose amenazadores, ¿no? Burlándose de los estudiantes, tirándose al suelo en esas actitudes completamente matonescas y, bueno, fuera pues de personas civilizadas. Atención. Acá en San Marcos Neto, de 6 cheques por esta nota. Tira piedra. Marcos Neto, de 6 cheques por esta nota. Tira piedra. Acá en San Marcos Neto, de 6 cheques por esta nota. Tira piedra. Puro tiré. Ya. Acá en San Marcos Neto, de 6 cheques por esta nota. Tira piedra. Puro tiré. Ahí está. Declaraciones directas de estos delincuentes que dicen por 6 cheques por esta nota, por tirar piedras. Ahí están sus terceros, ¿ah? En complicidad con la policía sicaria. Contratan matones por 60 soles para que vayan a golpear a los alumnos en la universidad. A buena hora lo ha reconocido pues Yeri Ramón, la actual rectora, que creemos que va a ser solamente por ahora de San Marcos. Esperemos que se venga una nueva autoridad que realmente represente los intereses populares. Fíjense esta imagen bastante ocurrente. Miren ustedes, por favor, no somos estudiantes, somos estudiantes, no somos delincuentes, ¿no? ¿Y qué le dice el policía? Claro, pues, si fueran delincuentes, no les estaríamos pegando. Bueno, parece broma, pero lamentablemente no lo es, ¿no? Lo mismo acá podríamos cambiar. Somos campesinos, somos trabajadores, ¿no? Somos agricultores, somos originarios, no somos delincuentes. Y acá, claro pues, ¿no? Porque si fueran delincuentes, más bien estaríamos apoyándolos, blindándolos y protegiéndolos. De acuerdo con esta imagen de el autor, que es muy bien. Ahora lo que sigue es la denuncia contra Yeri Ramón, la rectora de San Marcos. Y en este caso, la congresista Susel Paredes, bueno, aprovechando el pánico también, ha buscado, como siempre, ¿no?, aprovechar la oportunidad. Y bueno, pues algo bueno hará. Dice que va a denunciar a la rectora de San Marcos. Esperemos que sea así, ¿no? Que por lo menos su oportunismo, tanto de Susel Paredes como de Sigrid Bazán, como de Ruth Luque, y los demás congresistas como Chavalita que han ido a tomarse la foto para su TikTok, sirva para algo, ¿no? En este caso, por lo menos Susel Paredes, dice ella que va a denunciar penalmente a Yeri Ramón. Bueno, vamos a verlo. Si es así, a buena hora, ¿no? Aunque ya sabemos, en fin, el trasfondo de todo esto. Pero atención con lo siguiente. ¿Qué medidas se van a tomar? Estoy presentando una denuncia penal contra la rectora, los vicerrectores y quienes resulten responsables por los delitos de usurpación, lesiones graves y lesiones leves. Y a la policía por omisión a sus funciones, ya que han entrado estos matones delante de la policía y no han tomado ninguna acción de defensa hacia la universidad, dejando que entren estos matones. Pero ¿qué nos asegura que va a seguir esto? Porque está en una suspensión, pero todos quieren la nulidad. ¿Quién va a asegurar? Lo que sí es cierto es que hay una demanda general, que es la anulación total de estas elecciones viciadas. Pero ¿cuál es el Usted también como congresista está pidiendo que se anulen entonces las elecciones. Por supuesto, y como precisamente como exalumna sanmarquina. Vengo aquí como una exalumna sanmarquina que ha llegado al Congreso. Congresista, estamos en vivo para ver cable. ¿Podría usted de repente también pedir que la rectora dé un paso al costado o todavía debería permanecer en el cargo? Geri, vete a tu casa. Vete a tu casa en este momento. Respeta la comunidad universitaria sanmarquina. ¡Fuera, Geri! Muy bien. Bueno, ahora dice fuera Geri, ¿no? Ahora dice fuera Boluarte. Pero ya sabemos claramente que
ha sido parte del golpe contra el presidente Castillo, al cual le pedía que renuncie, cuando ni siquiera el presidente tenía 1 año y medio. Pero bueno, ahí está. Ojalá Susel Paredes, que no quede solamente para la foto, y que usted vaya y haga la denuncia, recibe 28.600 soles mensuales para que trabaje, ¿no? Hasta ahora, ¿qué cosa ha podido producir la señora desde el 28 de julio, desde el 2021? Bueno, ustedes sabrán, yo no he visto nada. Si por lo menos la denuncia, tanto a la rectora como a los demás encargados, a buena hora, y que se pueda ejecutar. Bien, recordando también que ya hay un cambio en la cabeza de la Fiscalía de la Nación. Actualmente tenemos una nueva fiscal, Delia Espinosa. Va a depender absolutamente de ella lo que pueda venir. Ahora bien, hermanos, por favor, atención, los estudiantes universitarios, como les digo, han podido respirar por lo menos por ahora, ¿no? En la situación en la que se encuentra. No se llevó a cabo estas fraudulentas elecciones y lograron detener momentáneamente. Vamos a ver cómo se desarrolla. Esto aún no ha terminado, simplemente es una batalla, pero no se ha logrado culminar y vencer aún todavía. Pero es una gran muestra, un gran ejemplo lo que se ha hecho hoy. Fíjense, por favor, así termina entonces la jornada con los estudiantes sanmarquinos, ya para también pasar a otra noticia. Atención. Muy bien, ahí lo tenemos, clarísimo y evidente, ¿no? Y sí, pues, no solamente estuvo, repito, la señora Susel Paredes, también apareció, como sea, como dé lugar, Rob Luque, la misma que se ha tomado fotos con Dina Boluarte y ha apoyado la dictadura genocida de la usurpadora en el poder, ¿no? ¿Qué dice Rob Luque, que también está en campaña electoral como todos ellos? Bien, ahora van a ver ustedes. Atención, por favor, lo que el encaramiento que ha tenido, el enfrentamiento que ha tenido un ciudadano allá en San Marcos, al ver a Rob Luque, de frente le ha dicho sus cosas como deben de ser. Atención, por favor. De la puerta número 3 de San Marcos, exactamente. Congresista, venido para el TikTok, congresista. Congresista, venido para subir videos a su TikTok. Ha venido aquí a figurar, a poner videos en su TikTok, a colgarse de los estudiantes, ¿o qué ha venido? He venido a observar y quiero hablar con la autoridad universitaria. Estamos pidiendo la suspensión del proceso. ¿Sigue siendo presidente Castillo, presidente del Perú, congresista? Sigue siendo. Ya no va a votar por la vacancia. Tienen que inmolarse los congresistas. El pueblo peruano, así como la aceptación de Dina Boluarte, el 94% de todos los peruanos la repudia a Dina Boluarte, es así conjuntamente con el Congreso. La plata del congresista es mala vida. Por eso los congresistas tienen que inmolarse. La plata que recibe mensualmente un congresista es una plata mala vida. De la puerta número 3 de San Marcos, exactamente. Congresista, venido para el TikTok, congresista. Congresista, venido para subir videos a su TikTok. Ha venido aquí a figurar, a poner videos en su TikTok, a colgarse de los estudiantes, ¿o qué ha venido? He venido a observar y quiero hablar con la autoridad universitaria. Estamos pidiendo la suspensión del proceso. ¿Sigue siendo presidente Castillo, presidente del Perú, congresista? Sigue siendo. Ya no va a votar por la vacancia. Se corre Luque, ¿no? No puede afrontar ni siquiera una discusión alturada, porque el joven que le ha hablado no le ha faltado el respeto, no la ha insultado, no la ha adjetivado para nada, todo lo contrario, ¿no? Con bastante respeto le ha dicho: ¿a qué ha venido usted? ¿A tomarse la foto? ¿A aparecer en su TikTok? ¿A colgarse los estudiantes? Porque lamentablemente es lo que han hecho, y lo hemos visto todos nosotros, estos parásitos del Congreso de la República, ¿no? Todos apañadores de este sistema. Si hay dignidad en alguno del Congreso, hace tiempo ha debido renunciar. Y si tú me dices, es que tú no sabes, pues, tú no sabes.
Lo que pasa es que no podemos renunciar. El cargo de congresista es irrenunciable. Haz que te voten entonces. Amárrate en el Congreso, públicamente dona tus 28.600 a la Asociación de Familiares de los Asesinados, ¿no? Abre las puertas del Congreso para que ingrese el pueblo peruano, pero no hacen nada, pues. Hacen ceremonias entre ellos, sus partidos, se benefician entre sí mismos, y acá, en este momento, para la foto, ¿no? Eso es evidente, creo que para todos. En el Congreso, hermanos, no hay izquierdas ni derechas. Está demostrado. Lo que hay son oportunistas, peseteros, limosneros y corruptos en cantidad, que vienen a venderse como políticos, que tienen ideología falsa, completamente falsa. Solo el pueblo salva al pueblo. Autonomía, hermanos, en esta lucha social y popular. Esto que quede clarísimo, que quede evidenciado. Y bueno, en ese sentido ya vamos a compartir con ustedes lo que viene. Tenemos una nueva fiscal de la nación, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, por favor? Estaba Patricia Benavides, ¿no? Patricia Benavides, que fue elegida por mayor puntaje en el concurso de fiscales supremos por la Junta Nacional de Justicia. Ojo, esta Junta Nacional de Justicia, con algunos elementos ahí al servicio de la corrupción, le dieron un puntaje máximo a la narcofiscal, a la fiscal Bamba, a la fiscal Cuello Blanco, Patricia Benavides. Esa señora, ni bien ingresó, comenzó a blindar a su hermana, puso a los fiscales que le dio la gana, desarticuló equipos especiales de trabajo, y dentro de ellos, a la persona que había quedado en segundo lugar, la que debió ser fiscal de la nación en el año 2022, tal vez otro hubiera sido la historia, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De la fiscal actual, la fiscal de la nación, Delia Espinosa. Ella quedó en segundo lugar. ¿Qué hizo Patricia Benavides para deshacerse de la fiscal Delia Espinosa? La mandó fuera del Ministerio Público, que se vaya a otro lado. Bueno, así quedó. Esa fue la situación. Luego de esto, cuando cae, cuando es derrocada, cuando es primero suspendida y luego retirada Patricia Benavides, Delia Espinosa puede regresar a funciones. Pero en ese momento, de manera interina, asume el cargo Villena Campana, ¿no? Que ha estado como fiscal de la nación hasta hace unas horas. Él ha estado de manera interina, nadie lo eligió a él. Entonces, hoy, en una sesión de más de 3 horas, se dio pues la reunión entre los fiscales supremos, entre ellos también Zoraida Ábalos, Pablo Sánchez, ¿no? El mismo Villena Campana y Delia Espinosa, y el respaldo fue para Delia Espinosa, que ha sido la que ha abierto investigación a Patricia Benavides. ¿Algo bueno ha hecho? Sí. Esperemos que siga en esa lucha por la justicia y para perseguir el delito. Entonces, atención con lo siguiente, si quieren un poco conocer cuál es pues el perfil de Delia Espinosa, y por ahí algunas reacciones, ¿no? Ya comenzó Perú Libre a decir que ella es caviar. No tienen otra palabra. Cualquiera que no se somete a sus intereses, cualquiera que no aplaude a Cerrón y compañía, son caviares. En fin, atención con lo siguiente, por favor. Delia Espinosa, perfil de la nueva fiscal de la nación que reemplazará a Juan Carlos Villena, ¿no? La elección de Espinosa se realizó durante la reunión de la Junta de Fiscales Supremos, hoy, 18 de octubre, donde estaba Villena Campana, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos y también ella, ¿no? Como fiscal supremo. Muy bien, lo que nos interesa, hermanos, es lo siguiente. Por favor, para que ustedes vean el perfil, ¿no? De más o menos quién es. A ver, formación académica y experiencia laboral. Atención, por favor. Atención a lo que se viene. Delia Espinosa Valenzuela es abogada titulada de la San Marcos, tiene una maestría en gestión pública por la Vallejo, obtenida en mayo de 2021, y otra maestría en Derecho y Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres, que lo ha culminado en el año 2021. Asimismo, es egresada del doctorado en Derecho y Ciencias Políticas de la San Marcos desde el año 2005, o sea, ya es pues doctora desde el año 2005. Aquí están los cargos que ha tenido, para que más o menos veamos desde el primer cargo hasta el último, ¿ya? Fiscal adjunta provisional en el 96 hasta el 2001, luego subió como fiscal provincial titular 2002-2009, luego fiscal superior titular 2009-2022, luego fiscal suprema provisional 2022, ¿no? Todo enero hasta junio de 2022, y luego y esto fue, fíjense por favor, este dato, a ver, atención ahí, hermanos,
Ahí, por favor, atención. Representante del Ministerio Público ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué pasó? ¿Cómo es así que la fiscal ha estado llevando su trayectoria dentro del Ministerio Público y en el 2022 hasta diciembre de 2023 la sacan y la colocan en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Por qué no continuó Delia Espinosa en el Ministerio Público? Porque Patricia Benavides movió sus tentáculos para que ella no pueda ser parte de la fiscalía y la sacó. Ojo, la que quiso acabar con la carrera de Delia Espinosa fue justamente Liz Patricia Benavides Vargas, la fiscal Bamba. La sacó y la colocó en el Jurado Nacional de Elecciones. Felizmente, a la salida en diciembre del año pasado de Patricia Benavides, ella regresa con fuerza a ser fiscal suprema. Y bueno, pues, como hemos visto, a partir de ahora es la nueva fiscal de la nación. Ante ello, ¿qué tiene que decir, por ejemplo, Perú Libre, ¿no? Que son los que primerísimo han salido a declarar. Me imagino que dirán, apoyamos que haya una nueva fiscalía, ¿no? Respaldamos que esté persiguiendo a Patricia Benavides, respaldamos que ella ha pedido su inhabilitación, su salida, su suspensión, que ha pedido que no salga del país. Esperemos que digan, ¿no? Ahora que hay una nueva fiscal, tiene que perseguirse el verdadero delito, los verdaderos delincuentes, oficiales de la policía, fuerzas armadas, congresistas, jueces, fiscales corruptos, todos los que están metidos con Chibolín y demás, ex cuellos blancos. Dina Boluarte, fiscal de la nación, pues hermanos. Pero vamos a escuchar lo que dice Américo Gonz. A ver, para los serronistas. Bueno, en realidad cualquier fiscal que hubiera asumido, tanto ella como cualquier otro, tendría que trabajar, ¿no? Y hacer sus funciones, que es seguir con el trámite de las investigaciones. No veo nada de raro ahí. ¿Cuál es su expectativa respecto al trabajo que deba asumir la fiscal de la nación, la nueva fiscal de la nación? Bueno, la señora ya ha manifestado una posición de lo que nosotros llamamos sector caviar, ¿no? Yo creo que por esa línea va a ir, ¿no? Escuchaba muchos... Para Perú Libre, cualquiera que no sea de Perú Libre y cualquiera que no repita lo que quiere Cerrón es caviar. Y para el fujimorismo, cualquiera que lucha por justicia es terruco, ¿no? ¿Qué dijo ayer, anteayer, en esta semana? Cueto, Chirinos, la propia Keiko y compañía, ¿no? Comunistas rojos. Y acá el señor, caviar, todo es caviar. Han manifestado una posición de lo que nosotros llamamos sector caviar, ¿no? Yo creo que por esa línea va a ir, ¿no? Escuchaba muchos otros constitucionalistas que decían eso. Y es más, la Fiscalía y el Ministerio Público está tomado por esta facción, que yo creo que no va a haber ningún rumbo en esto, ¿no? Creo que puede ser muy blanda, sobre todo con las investigaciones que tiene en contra de la presidenta Dina Boluarte del Ministerio Público. No creo, pero ahí estaremos nosotros vigilantes. ¿Cuál es esa línea caviar a la que se refiere con eso? Perseguir a los líderes sociales, a la izquierda popular, y no tener un combate frontal contra la delincuencia, soltar a las bandas criminales. Escucharon ustedes, ¿no? A ver, Américo Gonza, tú dices que es caviar, ¿no? Sí, dice Américo Gonza. ¿Y tú crees que esta fiscal de la nación, Delia Espinosa, va a perseguir entonces o va a hacer su trabajo correspondiente contra Dina Boluarte? No, contra ella creo que sí va a dar un trabajo, que sí va a perseguirla total. Entonces, ¿está bien o está mal? No, porque acá le preguntan y le dicen, señor, usted, como uno de los voceros de Perú Libre, ¿no cree pues que Delia Espinosa entonces va a ser suavecita con Dina Boluarte? Y Américo Gonza reconoce, no, al contrario. Miren, ¿no? Puede ser muy blanda, sobre todo con las investigaciones que tiene en contra de la presidenta Dina Boluarte del Ministerio Público. No creo, pero ahí estaremos nosotros vigilantes. ¿Cuál es esa línea caviar a la que se refiere con eso? Perseguir a los líderes sociales. Bien, perseguir a los líderes sociales. Entonces, Patricia Benavides era caviar también. Américo Gonza, ya pues, hermano. Tú eres un abogado, ¿no? Si es que no me equivoco. De Cajamarca todavía. Señor, total, la que ha perseguido a los líderes sociales ha sido Patricia Benavides, Marita Barreto y compañía. Villena Campana, a pesar de que se ha mostrado supuestamente demócrata, llamando a defender el Estado de Derecho, también ha continuado con la persecución. Entonces, todos son caviares, hermano. Mejor pues ustedes mismos coloquen como han colocado su defensor del pueblo, al servicio
de este sistema coloquen su fiscal de la nación para que no sea caviar. Porque todo aquel, ¿no?, que no es de Perú Libre es caviar. Todo, cualquiera. Ahora me dice que lo que va a hacer, o sea, ¿qué cosa le hace caviar al actual fiscal de Espinosa? Que supuestamente en un futuro, ¿ya?, subjuntivo, va a perseguir a los líderes sociales, dice. Bueno, lógicamente eso no le hace caviar, pues no, le hace una delincuente, una prevaricadora. Porque todos los fiscales de la nación han perseguido a los líderes sociales, luchadores populares. Es a la izquierda popular y no tener un combate frontal contra la delincuencia, soltar a las bandas criminales. O sea, lo que ha hecho Patricia Benavides, te repito. Hasta su hermana le ha blindado liberadores narcotraficantes. O sea, al tren de Aragua que no se captura, enfrentarse a la policía, porque la policía captura todos los días bandas enteras y el día siguiente están en la calle. Increíble, un supuesto marxista, leninista, mariateísta, comunista defendiendo a la policía del Perú. Esto, de verdad, hermanos, en la militancia que yo tengo en el movimiento social y popular desde los 16, 17 años, desde el año 2013 en adelante, nunca había escuchado un marxista, leninista, autodenominado comunista, mariateísta, que defienda a la policía, cuando sabemos que es el brazo armado del sistema, es el instrumento armado del Estado burgués, capitalista, explotador, instrumento de los grupos de poder dominantes, de los capitalistas. ¿Aso, no? ¿Qué tal estos señores, hermanos? Ahora la policía pues es la que persigue el delito, la que es justa, la que está en todo momento viendo la manera de atrapar a los delincuentes, de hacer un trabajo impecable, de hacer un trabajo intachable, íntegro, probo. Y claro, los fiscales son los malos, ¿no? Cuando sabemos que todos son parte de la misma putrefacción. Américo Onza, entonces, comunista, disque, ¿no?, dentro del Estado burgués, como congresista ganando 28.600, nos dice a todos los peruanos, la policía está bien, los fiscales están mal. La misma policía que ha matado a 70 compatriotas y ha herido de bala a otros cientos, y ha torturado y reprimido brutalmente a la ciudadanía y la población, al obrero, al proletario. ¿Ya te olvidaste ya? La dictadura del proletariado, la defensa de los intereses proletarios. ¿Con qué cierra el manifiesto comunista Marx? ¿No es proletarios de todos los países? Unidos, unámonos. Ahí está, pues, ¿no? Américo Onza, Perú Libre. Yo no sé cómo puede haber, de verdad, personas, comunicadores, que defiendan a Perú Libre a estas alturas. Es increíble esta situación. Ya no, es inaceptable. Que no se captura, enfrentarse a la policía, porque la policía captura todos los días bandas enteras y el día siguiente están en la calle. Bien, ahí está, listo. Creo que suficiente con esas declaraciones. De todas maneras, en los hechos conocerás a las personas. Para los que hemos abrazado las ideas socialistas, los que asumimos una postura materialista y dialéctica, lo que determina quién es cada quien es la praxis, la práctica. Tú te puedes pintar de lo que te dé la gana. A la hora y la hora, ¿quién eres? Eres lo que haces, eres cómo actúas, eres en relación a las decisiones que tomas y la praxis dentro del movimiento político-social en el Perú. Si Delia Espinosa, que tiene la oportunidad histórica para perseguir a los delincuentes, no lo hace, así como hemos sido implacables contra todos estos fiscales, lo seremos contra ella. En este momento, en este preciso momento, siendo las 7:23 de la noche de hoy viernes 18 de octubre de 2024, Delia Espinosa, actual fiscal de la Nación, tienes la oportunidad de tu vida para dejar huella en la historia del Perú. Va a depender exactamente de ti y tus acciones. Tienes el poder. Y se acabó. Vamos a esperar qué sucede en las próximas horas. Por lo tanto, lo que sí vamos a también mostrarles, y esto no sé cómo lo puedan tomar ustedes también, compatriotas, yo lo veo que es un poco también de precaución de parte de este Tribunal Constitucional que al final está funcionando como una mesa de partes. ¿De quién me dirán ustedes? Lógicamente, del Congreso de la República. Porque los que colocan el Tribunal Constitucional son los congresistas. No sé si ustedes estaban completamente enterados de ellos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Pues ahora lo vas a ver. Sucede lo siguiente. Atención con este comunicado oficial de el Tribunal Constitucional. Por favor, atención. Atención. A ver, adelante. Miren,
Miren lo siguiente, hermanos. Tribunal Constitucional del Perú, comunicado del TC, ojo, sabiendo qué es este TC, este órgano que es apéndice del Congreso, y es el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú, máximo intérprete de la Constitución Política del Perú, o sea, los que están ahí arriba, ¿no? Y que sus fallos incluso son pues determinantes. Atención, comunicado del TC sobre deliberación y votación del expediente 04-2024, proceso de conflicto competencial promovido por el Congreso contra el Poder Judicial. Miren, concreto nada más, ya, así para reducirlo en una línea. Yo, que no soy hombre de derecho, de lenguaje popular como todos nosotros, el Congreso de la República había pues elevado, exigido al Tribunal Constitucional que se pronuncie en contra de lo que había aprobado, fallado el Poder Judicial, que era mantener en el cargo a miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué pasó al final? El tribunal ha votado en contra. Pero ¿cómo ha sido esta votación? Esto es lo más increíble. Ahora vas a ver, por favor, ¿ya? Atención, por favor, fíjense, esto es de verdad, esto ha pasado hace unas horas nada más, ¿ah? Pero han querido sabotearlo por interno, ha habido de todo aquí. Y ahora ustedes mismos lo van a ver, les voy a compartir el comunicado oficial del Tribunal Constitucional para que nos quede claro. Fíjense lo que ha sucedido. Atención, esto parece de película. Miren, para el día de hoy, 18 de octubre, a las 9:15 de la mañana, se agendó la deliberación y votación del expediente, proceso de conflicto competencial, promovido por el Congreso contra el Poder Judicial. Ahí estamos, ¿no? Lo que el Congreso quería era que el TC se tumbe la disposición del Poder Judicial para que al final sancionen a Inés Tello y Aldo Vázquez de la Junta Nacional de Justicia. Ya, eso. Ahora, fíjense, habiéndose iniciado la deliberación con la asistencia de los 7, porque solo son 7 tribunos, se realizó un extenso debate de más de 2 horas. Es decir, empezó 9 de la mañana y eran más de las 11:30 y seguían debatiendo, donde cada uno manifestó su postura, siendo la posición mayoritaria contraria a la ponencia que proponía declarar fundada en parte la demanda. Entonces han estado debatiendo y la mayoría ha dicho que no, pues no, no van a apoyar al Congreso. Cosa rara, ¿no? Hay jugadas internas. Esto es calculado completamente. Estará con miedo el Tribunal Constitucional. Vamos a ver. Punto. Acto seguido, la presidenta del TC dio inicio a la votación. Y en esas circunstancias el magistrado ponente Hernández Chávez y los magistrados Morales Arabia y Gutiérrez Tixe se retiraron, se fueron, sin que la presidenta hubiese levantado la sesión. Imagínense, patearon el tablero, no queremos votar, no nos importa, no nos interesa, nos vamos. Hernández Chávez, ¿no?, que era el que estaba sustentando por qué había que apoyar al Congreso, Morales Arabia y Gutiérrez Tixe. Seguidamente se recogieron el sentido de los votos de los 4 magistrados restantes, Pacheco Serga, Domínguez Jaro, Monteagudo Valdés y Ochoa Cardich, que votaron en contra de la ponencia. Se hace notar que, conforme al artículo 112 del nuevo Código Procesal Constitucional, en los procesos competenciales, la sentencia se obtiene con el voto conforme de 5 magistrados. Bueno, ahí está, hermanos. El tribunal retrocede y no apoya al Congreso de la República en contra de estos miembros, Inés Tello y Aldo Vázquez, de la Junta Nacional de Justicia. Oh, sorpresa, bueno, esa es la realidad. ¿Cuál será la jugada? ¿Qué estará detrás de todo ello? ¿Cuáles serán los cálculos que están haciendo, no? Ya lo sabremos en un futuro. Y como dice de repente acá la hermana Musot Quilla, ¿no?, nuestra gran compatriota Zaira Aguilera, por favor sigan su canal, que ella pues está empapada en todos los temas de derecho, incluso de su carrera, ¿no? Vayan a su canal, por favor, para que puedan profundizar un poco más en este tema. Lo que acá yo te comunico es el dato concreto. Simplemente no han apoyado. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo será? ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué no votaron? ¿Por qué se fueron? Bueno, eso ya sería
profundizar muchísimo más, incluso tener conocimiento amplio en este tema, ¿no? Ahí repito, les recomiendo el canal de la hermana Musotki, y así la encuentran ahora, que es pues la que conduce Zaira Aguilera, de la prensa alternativa. Muy bien, continuamos, hermanos, que tenemos información, mucha más información, por favor. Ahora van a ver, porque Dina Ercilia Boluarte Segarra ha estado en el Congreso, ha estado hoy en las inmediaciones del Congreso, y la población le ha gritado, porque ¿cuál es el contexto? La procesión del Señor de los Milagros. La procesión del Señor de los Milagros. La gente pues se ha molestado, fastidiado sobre ese tema, ya lo vamos a ver. Antes, hermanos, decirles que somos prensa alternativa, que solamente estamos aquí con el apoyo de ustedes. Nuestro único financiamiento, respaldo y apoyo para mantenernos al aire, hacer programas consecutivos diariamente, es el apoyo que nos dan. ¿Cómo pueden apoyar para que el canal siga manteniendo? Pónganle like, lo principal, pónganle me gusta, pónganle like, su corazoncito, y compartan el video, compartan la transmisión. De esa manera nos ayudan muchísimo. A la vez también recuerden que tenemos una cuenta en Yapiplink 923-913-651. Cualquier apoyo, hermanos, será bienvenido. Y por último, tenemos un equipo, los hermanos de AECOM Digital, que están ayudándonos, están apoyándonos con el diseño de las páginas, con los logos, están apoyándonos con los pronunciamientos. Todo eso requiere pues toda una imagen del canal Yachaywasi. Así que les pedimos que si ustedes, ¿no?, de repente tienen un emprendimiento, tienen algún negocio y quieren llevarlo al mundo digital, quieren tener de repente su web, su diseño, una tienda virtual para llegar a muchos más compatriotas, contacten con los hermanos con toda garantía de AECOM Digital, que también pues son hermanos patriotas, ¿no?, y que están en este rubro. Atención con lo siguiente. ¿Aún no tienes una presencia digital? Descubre lo que podemos ofrecerte. Identidad digital para destacar. Tienda online, vende rápido y fácil. Páginas web a tu medida. Y mucho más para repotenciar tu empresa. AECOM, piensa en digital. Muy bien, ahora sí, vamos al tema de Dina Ercilia Boluarte Segarra. Por favor, atención con lo que te voy a mostrar a continuación, de no creer, ¿no? Estos son los típicos fariseos que se golpean el pecho hablando de los pecados, hablando del perdón, cerrando los ojos y supuestamente siendo pues ellos los máximos feligreses, fieles, cuando sabemos pues realmente lo que son, hermanos. Miren, atención con el siguiente dato. Hoy se ha dado una procesión masiva, hay que reconocerlo, de los católicos que siguen a la imagen del Señor de los Milagros. Esta imagen ha estado avanzando por la avenida Bancay, y justo cuando estaba por doblar al Congreso, donde ha estado Dina, ha estado Adrián Sen, ha estado los diversos ministros y el Congreso, también en general los Waldemar Cerrón y demás, la gente pues ha gritado desesperada porque no ha querido que se manche la imagen del Señor de los Milagros con estos asesinos. Atención. Ese Señor de los Milagros, vamos a ver. Mira, justamente muchos fieles que llegaron a la procesión del Señor de los Milagros no querían que la imagen del Cristo de Pachacamilla ingrese a la plaza del Congreso. No estaban de acuerdo, obviamente, por la situación que se está viviendo. Vamos a ver. Ahí está el grito contundente, ¿no? Corruptos, corruptos, corruptos.
Ahí está, pues hermanos, entonces esa es. Y Dina incluso se ha atrevido a declarar. ¿Y saben lo que ha dicho Dina Ercilia Boluarte Segarra hoy? No, porque siempre cuando la señora abre la boca o es para insultar, denigrar o burlarse, ¿no? O hablar cualquier cosa. ¿Qué ha dicho? Que hoy es el cumpleaños del Señor de los Milagros. Eso es lo que ha dicho Dina Boluarte. ¿No me crees? Ahora lo vas a ver, ¿eh? Pero se llega a ese punto del ridículo. Esta señora, de verdad, qué vergüenza, ¿no? Pero claro, ahí sí la prensa no lo explaya, no le hace cargamontón, como si era con el presidente José Pedro Castillo Terrones. Nosotros sabemos y tenemos completamente claro, entendemos, ¿no?, que el Señor de los Milagros es la representación de Jesucristo. Y que bueno, ¿no?, simbólicamente se celebra su natalicio, la natividad, el 25 de diciembre, todos los años, supuestamente, ¿no? Aunque otros dicen que nació en abril, bueno, eso ya tema no me meto. Pero decir que hoy estamos de cumpleaños del Señor de los Milagros, increíble, esta señora Dina Boluarte, en serio, hermanos. Bueno. Atención, para que no crean que les estoy mintiendo. Atención con lo siguiente. Para que te rías un poquito también. Hoy día es un día tan importante para el Perú. Es el cumpleaños de nuestro Señor de los Milagros, a quien hemos rendido homenaje desde el Palacio de Gobierno. Y desde este homenaje a nuestro Señor de los Milagros, pedimos en nombre de Él a todos los peruanos y a todas las peruanas paz y unidad. Muchas gracias, buenos días. En otro momento voy a declarar. Acudirá a la comisión de... ¿Qué podemos decir? Celebramos el cumpleaños del Señor de los Milagros. Esa señora está usurpando el papel de presidenta y supuestamente ella es la que personifica la nación. ¿Qué podemos decir, pues? ¿Qué vamos a decir, hermano? Mejor nos quedamos callados ya, basta, ¿no? A ver, Mercedes Arauz. ¿Recuerdan ustedes a la Miss Bagua, no? A la que quiso ser presidenta como Dina Boluarte y juramentó haciendo el ridículo a nivel nacional. Se puso la banda presidencial. Bueno, pues ha reaparecido, no reaparecido en realidad, pero sus palabras. Te lo explico así y te muestro los videos. En el primer video que vamos a visualizar juntos, hermanos, tenemos a la señora Miss Bagua, Mercedes Arauz, ¿no? La que quiso ser presidenta y no va a figurar nunca como presidenta, tampoco Dina Boluarte. Esta señora Mercedes Arauz dice que si los congresistas al final roban es porque le pagan poco. Que prácticamente, o en otras palabras, justifica que haya congresistas corruptos porque ganan muy poquito, dice. Y al otro lado vas a ver a Rospigliosi, actual congresista de Fuerza Popular, y va a decir el señor, bueno, pues los policías roban porque paran cercanos a los delincuentes. Cada estupidez que uno puede escuchar y lamentablemente financiados por todos nosotros. No, atención. Ya más casi 15 años y no ha habido ningún ajuste con respecto al aumento de costo de vida. Y eso se podría analizar. Las declaraciones de Arauz se dieron en el contexto de la propuesta que hizo el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para eliminar el bono de 2.800 soles y que la semana de representación no se realice en días consecutivos. El congresista Miguel Torres dijo que la asociación planteada por Arauz es indebida. Una persona es honesta, no por el sueldo que recibas. Una persona es honesta única y exclusivamente por los principios, valores en los que se le han inculcado en su casa y en el desarrollo de su vida. Para el congresista Juan Cheput, aquellos que ponen por delante cuánto ganan no están haciendo un congresista mal remunerado. Es la tentación para los lobbies, es la tentación para que alguien haga trampa. Congresista. Ahí lo tienen. Lo han escuchado ustedes, ¿ah? Un congresista mal remunerado es la tentación para que hagan lobby, ¿no? Para que puedan hacer actos ilícitos. Ahí lo dice.
Imagínate si un congresista gana, pues, supuestamente, según ella, un sueldo bajo, ¿no? ¿Qué vamos a hablar entonces de los maestros, las enfermeras, en fin? Está justificando el delito la señora. ¿Qué atrevimiento total? Congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies. Es la tentación para que alguien haga trampa. Los que no hacemos la trampa, por supuesto, no queremos estar en eso y consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración. Ahí la tienen, ¿no? Pero luego, repetíamos, aparece Rospigliosi. En ese sentido también. Y fíjense lo que dice este señor. Fernando, poder investigar bien cuando, por ejemplo, en esta captura, supuesto secuestro de Iván Ciucho, que destapa finalmente la caja de Pandora de Hurtado, habían policías ahí que estaban negociando la supuesta compra ilegal de compra y venta de oro ilegal. Que fueron detenidos por otros policías. Sí, fueron detenidos. Ya. Claro, pues. Pero también hay corrupción en la policía, sin duda. Mira, eso lo he visto porque lo he vivido directamente. Y es obvio, y eso ocurre también en todas partes del mundo. ¿Quién tiene mayor relación con la delincuencia? La policía. Si los policías fueran ángeles, arcángeles y querubines, gente pura, no podría combatir el delito. Porque los policías, ¿cómo infiltras a los delincuentes? ¿Cómo consigues informantes? Porque estás en contacto con ellos. Y la policía, por supuesto, por esta razón, tiene esos problemas de corrupción. Porque ¿Estás diciendo que en el cuerpo policial necesariamente va a haber gente del lado del mal? Necesariamente están más expuestos a la corrupción. Una efectiva labor política. Increíble, ¿no? Increíble el señor Rospigliosi. Bueno, no sé si decirle señor, pero este tipo se pasa, ¿no? El policía, como diariamente trabaja para supuestamente capturar delincuentes, al final también se vuelve delincuente porque se rodea de delincuentes. Y sí o sí, tiene que haber policías delincuentes. La otra señora, si el congresista gana poco, entonces va a hacer lobby, es lo normal, ¿no? Lo natural. Así que hay que pagarle mucho al congresista para que no sea corrupto, no sea ladrón, no sea violador, no sea mochasueldo. Pero ¿hasta dónde se llega? Hermano, noticia de último minuto, reaparece Jaime Villanueva, el filósofo. El brazo derecho de la que fuera, pues, la fiscal Cuello Blanco. ¿Y qué cosa ha dicho Jaime Villanueva, el filósofo? Que sí hubo pacto entre Dina Ercilia Boluarte Segarra y Patricia Benavides, que sí se reunieron, que sí se encontraron, que sí planificaron, que sí conspiraron. Esto es importantísimo, atención. Este señor, conocido como el filósofo Jaime Villanueva, ¿no? Ha sido el que ha estado dando información como colaborador eficaz sobre Patricia Benavides y su cúpula. Atención. Sobre la continuidad del jefe de la policía, Alfaro. Sí, mire, justo hablando de juramento hipocrático y defensa de la vida, cuando se produjeron las lamentables matanzas en Juliaca, llegó la información de que la presidenta quería darle baja al general Alfaro, que era comandante general de la policía, y Patricia Benavides en ese momento, que tenía una muy buena relación con el general Alfaro, pidió hablar con la presidenta. Yo coordiné con su asesora, la señora Drica, para que se organice una reunión para que ellas puedan conversar. En ese sentido que ella me dice que la presidenta estaba convocando a una reunión a los altos mandos militares, al presidente del Comando Conjunto, al ministro del Interior, etcétera, al Ministerio de Defensa, al COEN, y que también estaba convocando a la Fiscalía de la Nación. Bien, ahí está, declaraciones del que fuera pues su brazo derecho de Patricia Benavides Vargas. Y como siempre, el canal del Estado, queriendo arreglar las taradeces que Dina Boluarte dice, las sandeces que para expresando la señora, corta sus declaraciones y expone este fragmento. Atención. Y desde este homenaje a nuestro Señor de los Milagros, pedimos en nombre de Él a todos los peruanos y a todas las peruanas paz y unidad. Muchas gracias. Buenos días. Presidencia de la República del Perú.
Ponle punche y ganamos todos, Perú. Ay, ay, ay. Bueno, en fin. Yo no sé qué va a pasar ahora. Esperemos que lo justo, no queremos más, con este payaso, el Fujitrol Santibáñez, ¿no? Que ha capturado a un albañil, a un trabajador, a un proletario, un obrero llamado Iván Quispe Palomino, y lo ha vendido públicamente como lo peor, como el mando número 2 de Sendero Luminoso. Es un señor contribuyente, ¿no? Esperemos que salga a pedir disculpas a él y a su familia. Ya habló su esposa el día de ayer de Iván Quispe Palomino, diciendo que a su pobre hijita están destruyendo en el colegio, haciéndole bullying. Para que vean ustedes lo irresponsable de este patán, ¿no? De este torito de papel, el bulldog, el señor Juan José Santibáñez, Fujitrol. Ahí está, miren, ya esperando de una vez para que lo suelten a Iván. Vamos a escuchar, vamos a recordar, porque esto no puede quedar impune, hermanos. Esto le puede pasar a cualquiera de nosotros. No podemos permitir, ¿no?, que se burlen así de la ciudadanía y de la población. Claro, eso nunca le va a pasar pues a un Roque Benavides, a un Rodríguez Pastor, a los de los Brescia, a los Romero, nunca. Al pueblo sí, ¿no? Dentro de este plan Génesis, que sí funciona, y esto es una demostración clara, nuestra Policía Nacional ha capturado a uno de los mandos más importantes de Sendero Luminoso con requisitorias pendientes desde el 2013, 2015, 2016, y hoy lo pondremos a disposición de la justicia. Ministro, ¿y hubo algún tipo de resistencia por parte de esta persona ante los mayores detalles, como te comento, Omar? Estamos en este momento esperando ya la información del comando policial y en la presentación brindaremos todos los detalles al respecto. Bien, ministro. Dentro de este plan Génesis, que sí funciona, y esto es una demostración clara, nuestra Policía Nacional ha capturado a uno de los mandos más importantes de Sendero Luminoso con requisitos. Ahí lo tienes, ¿no? Y bueno, ya están a punto de darle libertad. Mira cuántos días lo han tenido ahí secuestrado para que este patán, ¿no?, haga su show. Que quiere ser presidente, ¿no? Así se expresa el señor. Hemos escuchado los audios con su compinche, el capitán Culebra. Quiero ser presidente, quiero atrapar a Cerrón para ser presidente, decía. Y bueno, como no puede, está blindado, acá está pues atrapando a un albañil. Carla, buenas noches. 3 días demoraron las autoridades para certificar, para verificar y para comprobar que Iván Quispe Palomino no tenía que estar en una carceleta de requisitorias como lo está el día de hoy, como continúa el día de hoy. Aquí la familia y amigos están a la espera de la llegada de su abogado, el doctor Marco Antonio Guamaní, para que entregue el documento que ya tú has leído y en el que se refiere que al parecer sería una confusión de homonimia en base a este expediente judicial que ordena una investigación contra Demetrio Quispe Palomino y no contra Iván Quispe Palomino. Te mencionaba que eran 3 días en las que todas estas personas han estado esperando aquí fuera de requisitorios que les den mayor información. 3 días en las que incluso han tenido que aguantar los dichos de diferentes ministros, no tan solo del ministro del Interior, sino también del presidente del Consejo de Ministros, de Gustavo Adrianzén, quien catalogaba a Iván Quispe Palomino como el número 2 de Sendero Luminoso, como un terrorista. Sin embargo, al parecer, ahora tendrán que disculparse por esas expresiones, debido a que el documento judicial que ya has leído quita toda culpa y declara inocente, y declara la libertad también de Iván Quispe Palomino, quien permanece todavía al interior del Departamento de Requisitorias en calidad de custodio. Vamos a conversar con alguna de las personas. Pamela, ¿cómo estás? Ya alegre, me imagino, por esta decisión, pero sobre todo también con un poco de indignación porque han esperado mucho tiempo. Sí, bueno, ahorita estamos emocionados, una parte sentimental, porque ya lo vamos a tener junto a nosotros, a toda la familia que lo está esperando, pero también indignado por todo esto, ¿no? Tanta calumnia que ha tenido él y la familia, entonces, para que todo se esclarezca, ¿no? Mira, ves, tanto tiempo hemos pasado, más de 48 horas, ¿para qué? Para que todos digan que es falso. Él, automáticamente, él no tiene nada que ver en esto, él está limpio de todo. Entonces, estamos esperando que agilicen esto para poder, lo dejen en libertad, ¿no? La familia ha evaluado, como han mencionado días atrás, si es que van a poner una denuncia por difamación contra las personas que han mencionado que Iván Quispe Palomino era integrante de Sendero Luminoso, que seguía siendo cabecilla de Sendero Luminoso. Sí, vamos a tomar cartas en el asunto eso. Ahora vamos a seguir, después que salga esto y que salga Iván, vamos a evaluar todos esos temas y sí vamos a llegar hasta
hasta donde tenga que llegar, ¿no? Para que todo quede limpio como es él no tiene nada que ver en esas cosas, entonces vamos a llegar a denunciar a las personas responsables, ¿no? Que han causado este daño a toda la familia y a él también, cómo se siente él emocionalmente. Entonces vamos a tomar cartas también en el asunto en eso. Muy bien, hermanos, ahí lo han escuchado. Esperemos la rectificación, si no es de este cobarde Fujitrol Santibáñez, por lo menos que sea de parte del Ministerio del Interior. No pueden faltar.